Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de lingüística, de primero de filología hispánica, ¿vale? Hoy es nuestra penúltima lección magistral y la vamos a dedicar, nos vamos a concentrar en el tema de la diversidad, de la variación lingüística, de cómo, de todas las posibles formas en que puede haber diversidad y variedad en las lenguas o en una misma lengua, ¿vale? Y ahí, porque hasta ahora, lo que hemos visto en todas las lecciones, excepto la última que vimos algo de lingüística aplicada, en lo que nos habíamos centrado era en lo que los lingüistas llaman la microlingüística o la lingüística interna. Nos habíamos centrado en lo que es el estudio del sistema de la lengua y habíamos dividido en las 6 ramas principales en las que los lingüistas suelen dividir la disciplina y las ramas básicas de la lingüística. Como sabéis, 2 ramas dirigidas al sonido, al estudio del sonido, la fonética y la fonología, que se diferencian en que la fonética es la ciencia que estudia los sonidos, mientras que y cómo se producen, cómo se transmiten acústicamente y cómo se perciben, mientras que la fonología estudia esos sonidos y cómo se organizan en los distintos sistemas lingüísticos o lenguas, ¿vale? Y cómo cada lengua lo organiza de manera distinta. Tenemos luego la morfología y la sintaxis, que se ocupan de la pura forma lingüística. La morfología estudia cómo se forman las palabras y la unidad básica es el morfema, mientras que la sintaxis se ocupa de cómo se forman las oraciones, ¿vale? Y cómo las palabras las combinamos para formar oraciones. Con eso cubrimos lo que es la forma lingüística. Hay 2 ramas de la lingüística a su vez dedicadas al significado, a las que dedicamos la penúltima, hace dos lecciones, que son las ramas de la semántica y la pragmática, ¿vale? Y con eso cubrimos todo el sistema lingüístico así, pero sin tener en cuenta realmente ninguna lengua ni nada en concreto, ¿no? Es cómo funcionan los sistemas lingüísticos tanto de las lenguas orales como de las lenguas de signos. De lo que vamos a tratar hoy es de lo que se conoce como lingüística externa o macrolingüística, ¿vale? Que lo que estudia es básicamente la relación de la lingüística con otras ciencias, con otras ramas del conocimiento, y que me estudia también la lingüística, que me estudia lo que es en lengua los casos reales de variación y diversidad lingüística. Porque una cosa que hemos aprendido en esta clase y vais a aprender en filología cuando estudiáis cualquier lengua y cuando estudiáis cualquier sistema lingüístico es que las lenguas se caracterizan y la capacidad lingüística humana se caracteriza por su variabilidad, su diversidad en todos los ámbitos, ¿vale? Entonces, ¿cómo pueden cambiar y variar las lenguas? Las lenguas pueden cambiar y variar en el tiempo. Y ahí lo que estamos estudiando es lo que sería la historia de la lengua, que en hispánica vais a tener varias asignaturas de historia de la lengua. Vais a estudiar cómo, por ejemplo, en el caso de hispánica, lo que hoy hablamos, que llamamos español, hace 1000 años no se llamaba español, sino que se llamaba latín vulgar, ¿vale? Y hace 2000 años se llamaba el latín que se hablaba aquí en la península ibérica cuando llegaron los romanos, que fueron los que trajeron esta lengua. Y hace 5000 años el español no se llamaba español ni se llamaba latín, sino que seguramente sería indoeuropeo, ¿vale? Lo que trajeron los pueblos que pensamos que venían de las estepas de lo que hoy día es Rusia y trajeron las lenguas indoeuropeas por un lado a toda Europa occidental, acabando con todas las lenguas que existían ahí previamente, excepto el vasco o euskera, que es la única lengua pre-indoeuropea que se mantiene en Europa occidental, y las lenguas indoeuropeas también se expandieron por todo lo que es el subcontinente indio, todo lo que es la India, ¿vale? El norte de la India, porque en el sur estarían las lenguas dravídicas. Entonces, sabemos que toda lengua es el resultado que se habla en la actualidad, es el resultado de una evolución lingüística. Y si empezamos a mirar hacia atrás en el tiempo, ¿vale? Una de las cosas que llevó al gran desarrollo de la lingüística en el siglo XVIII y que nos llevó a la creación de la lingüística como ciencia es el darnos cuenta de que las lenguas
están emparentadas entre sí, que las lenguas se parecen y no son... hay muchas lenguas que son familia, ¿no? Y que de alguna manera tienen un origen común. Eso nos resulta obvio a todos los que hablamos lenguas romances, porque además tenemos documentos escritos en los que podemos ir rastreando cómo las lenguas romances fueron partiendo del latín, tenemos también documentos del latín clásicos, podemos ver cómo el latín se convirtió en distintas lenguas que Dante llamó en el siglo XIV, XIII, lenguas vulgares, ¿vale? Pero que luego empezaron a tener estatus de lenguas oficiales en muchos países y que hoy día se consideran como lenguas totalmente distintas. Entonces, de esa analogía que tenemos en las lenguas románicas, yo sé que el gallego, el español, el catalán, el francés, el italiano, el retorromano, el rumano, todas vienen de una misma lengua, que es el latín. Pues bien, en el siglo XVIII, gracias a la expansión de las potencias europeas por todo el mundo y sobre todo a la conquista, bueno, al establecimiento de la India como una colonia británica, ¿vale? Cuando los estudiosos entraron en contacto con el sánscrito, se dieron cuenta de una cosa muy curiosa, y era que muchas de las palabras del sánscrito, de las raíces básicas, de las palabras más importantes, más familiares, más básicas de la lengua sánscrita, que era una lengua religiosa, bueno, una lengua que se había usado en la India hace varios miles de años, pero que ya solo se usaba para cuestiones religiosas y demás, esa lengua tenía muchas raíces que sonaban o eran muy parecidas a lenguas como el griego, a lenguas como el latín, a lenguas... Entonces, al ver esa correlación entre esas raíces, William Jones, que no era lingüista, sino era un diplomático y abogado, creo, que estaba allí destinado en la India por el Imperio Británico, se dio cuenta de que había ese parentesco entre el sánscrito y, por lo tanto, todas las lenguas de la India, del norte de la India, y las lenguas de Europa occidental. Se dio cuenta de que todas debían haber tenido un origen común, y eso es lo que llevó, sobre todo en el siglo XIX, a la gran búsqueda del indoeuropeo y de las raíces indoeuropeas, de la que venían todas las raíces de las lenguas que se hablaban en Europa occidental, en la India y en otros muchos lugares, ¿vale? Eso dio origen a lo que conocemos como gramática histórica o lingüística comparada, el comparar las distintas lenguas para darnos cuenta de que todas esas lenguas de todos esos países venían de una única, que es lo que ya se conoció como la hipótesis del indoeuropeo. Y la lingüística comparada funcionó bastante bien, porque a finales del siglo XIX teníamos reconstruida, y de una manera que parece ser que es bastante cierta, casi todas las raíces del indoeuropeo, de las que vienen casi todas las palabras que tenemos en español, en las lenguas romances en general, en lenguas helénicas, en las lenguas eslavas, en las lenguas germánicas, en las lenguas de la India, que están emparentadas con el sánscrito, ¿vale? Entonces, los lingüistas empezaron a darse cuenta de que había una serie de irregularidades en los cambios que se producían a lo largo del tiempo y que hacía que las lenguas se diversificaran, y así dio origen también lo que es la fonología histórica y de cómo se producen todos estos cambios de sonidos y cómo se van... ¿vale? Entonces hubo una conciencia, y de ahí surge la lingüística como ciencia, que al principio era como una rama auxiliar dentro de la filología, ¿no?, para la interpretación de los textos y demás, que a su vez era una rama auxiliar de la historia para poder entender, pero empieza a tener importancia los estudios lingüísticos, históricos y comparados, al darnos cuenta de que toda lengua era una evolución a lo largo del tiempo, y que todas las lenguas que se conocían aquí en Europa occidental, menos el vasco, vuelvo a insistir, y en la India y demás, todas venían de una lengua, ¿vale?, que sería este indoeuropeo. De ahí, pronto, bueno, ya en el siglo XX, pues se llegó a la conclusión de que si había una gran familia, como era la lengua indoeuropea, pues seguramente podíamos establecer otras grandes familias en todos los demás continentes, ¿no? Entonces se han hecho toda una serie de hipótesis. ¿Y qué problema tiene la lingüística histórica? Que cuando pasan más de 5 o 6 mil años resulta imposible rastrear cualquier tipo de parentesco entre las posibles lenguas, con lo cual no podemos ir mucho más allá del indoeuropeo, no podemos saber el indoeuropeo
seguramente a su vez estaba emparentada con las otras grandes lenguas originarias de las grandes familias lingüísticas, pero no podemos saberlo con exactitud. Sí ha habido gente como Greenberg, Rowling, un discípulo de Greenberg, que han intentado establecer hipótesis de que es posible que todas las lenguas orales que se hablan hoy día en el planeta Tierra, todas vengan de una única lengua, porque, vale, esto es bastante plausible, porque todos los seres humanos sabemos por genética y por biología que vienen de un único antecesor, se llama la edad mitocondrial, ¿no? Todos en nuestras células, en la mitocondria, tenemos una serie de elementos que si los rastreamos hacia el pasado se puede concluir que todos venimos de una mujer, ¿no? De la que nació toda la humanidad, porque todos los demás dejaron de tener descendencia, ¿no? O en algún momento se extinguieron, ¿no? Pero nosotros venimos todos, entonces igual que todos venimos de esa mujer, lo más probable es que cuando esa mujer estaba viva aquí en la Tierra, no sabemos si hace 150.000 o 200.000 años, ¿vale? Todos los seres humanos hablaban una única lengua, y de esa única lengua han venido todas las demás lenguas orales, ¿vale? Esto es ciencia, bueno, lingüística ficción, porque no lo podemos demostrar, pero los datos que nos vienen de la genética, los datos que nos vienen, puede ser que todas estas familias lingüísticas que hoy día distinguimos en la faz de la Tierra, pues puedan venir de una única, ¿vale? Aquí el problema de esta historia de la monogénesis de la lengua humana es que eso se circunscribe solamente a lo que son las lenguas orales. Los que estáis en el proyecto de lengua de signos sabéis, y esto es introducir una variabilidad más. Hasta hace muy poco, hasta hace 40, 50, bueno, hasta 1960, se pensaba que las lenguas de signos, las lenguas no eran lenguas. De hecho, aquí en España la lengua de signos española se le llamaba mímica, lo cual nos da a entender que se pensaba que era algo icónico y que no tenía gramática, que no tenía esta estructura que hemos dicho de morfología, sintaxis, semántica, pragmática, que no tenía variación, que era simplemente no era una lengua realmente. Quedó demostrado a raíz de los trabajos de un lingüista norteamericano, William Stokely, que aplicó las ideas y las metodologías de la lingüística estructural al estudio de lo que hablaban sus estudiantes en la Universidad de Gallaudet, que usaban lengua de signos, y se dio cuenta que las lenguas de signos eran un sistema, ¿vale? Y eso ya nos plantea un problema, porque ahora, ¿de dónde vienen? Tenemos lenguas visuales, que serían las lenguas de signos, tenemos lenguas orales. ¿Vienen todas de un único origen? Ha habido gente que ha postulado que todas las lenguas en realidad puede ser que vengan de una lengua gestual, que los seres humanos al principio se comunicaban a través de gestos, y es la hipótesis del origen gestual del lenguaje humano. No creo que sea verdad, pero sí es cierto que los gestos parece que es algo más natural y menos complicado que todo lo que significan las vocalizaciones a través del aparato articulatorio, y que nos lleva a una complejidad bastante mayor. Entonces, si todas las lenguas vienen de una gestual y luego de ahí se desarrollaron las lenguas orales, pero lo que sí sabemos hoy día, por el estudio precisamente de las lenguas de signos, es que las lenguas de signos pueden surgir de una manera espontánea. Siempre que se dé la circunstancia donde personas sordas puedan juntarse y puedan recibir una educación, o haya una persona sorda importante que tenga muchos descendientes, aunque no sean sordos, enseguida se desarrolla un sistema de comunicación casero de signos que con el paso del tiempo se puede adquirir características lingüísticas muy fácilmente, con lo cual en lengua de signos por lo menos sabemos que hay muchas lenguas que se han originado de forma totalmente independiente, con lo cual no podemos decir que todas las lenguas vengan de una única lengua. Las lenguas de signos corroborarían esa hipótesis, ¿vale? Eso es lapsus linguae, ¿vale? Si queréis. Pero lo que sí está claro y lo que quiero concluir, ¿vale? Porque tengo que tratar muchas disciplinas de la lingüística hoy, pero lo que sí sabemos es que todas las lenguas cambian con el tiempo.
Sí sabemos que es imposible fijar una lengua, que es lo que pretendía, por ejemplo, la Real Academia en el siglo XVIII, con esa idea falsa de que fijar una lengua, de que había... Bueno, eso estaba basado en que se fijaban en los textos escritos y pensaban que los textos escritos era la verdadera lengua y que todo el mundo debería hablar como se escribía. Eso era ver las cosas justo al revés. Los textos escritos es algo que surge como a posteriori de las lenguas orales y es algo que queda fijado por cuestiones literarias y de otro tipo, pero las lenguas orales se caracterizan por la diversidad y por lo tanto las lenguas están constantemente variando y es imposible parar esa variación, ¿vale? Cualquiera que se ponga a pensar en ello, si miráis las grandes lenguas que hay ahora mismo en el mundo, cogéis el inglés, el chino, el español, también se caracterizan por su variación. Y si lo visteis el otro día cuando vino Cristina Eras de Argentina, que habla distinto y tiene un vocabulario distinto, y que si con el tiempo el español le va a pasar lo mismo que al latín, igual que al inglés le está pasando lo mismo que le pasó al latín, es decir, que se disgregan en distintas lenguas. No sé si ahora con los nuevos medios de comunicación y la globalización, etcétera, si esos procesos pueden ser de alguna manera retrasados o ralentizados, pero lo cierto es que la tendencia natural es que las lenguas al desarrollarse se desarrollen en cada sitio de una manera distinta y terminen siendo lenguas distintas, ¿vale? Que es lo que le pasó al latín, es lo que le está pasando al portugués. Si cualquiera que sepáis algo de portugués de Portugal o portugués de Brasil, se puede decir ya que son dos sistemas lingüísticos que cada vez están más separados y que los portugueses y los brasileños difícilmente se entienden, ¿vale? Porque el brasileño ha tenido una serie de evoluciones que el portugués de Portugal no ha tenido, ¿vale? Y que han hecho que las dos lenguas, pues, bueno, las dos variedades de lo que era el portugués, y pasa algo parecido con el gallego. El gallego, hay toda, en la filología gallega, hay todas unas guerras entre los lusistas que dicen que el gallego y el portugués es lo mismo, y los galleguistas que te dirían que no, que el gallego es independiente del portugués porque como ha tenido una historia distinta, ¿vale? Por el contacto con la lengua española y la pertenencia a España, ha hecho que el gallego pues sea una lengua distinta a lo que es el portugués y a lo que es el portugués de Brasil, ¿no? Entonces, pero bueno, la conclusión a la que quiero llegar, las lenguas todas cambian en el tiempo y todas van evolucionando y se van convirtiendo en cosas distintas, de tal manera que con 5.000 años de distancia es irreconocible lo que era una lengua y lo que viene a ser 5.000 años después, ¿vale? Todavía 1.000 años atrás, vosotros lo vais a experimentar, lo estáis experimentando en literatura medieval, ¿no? Si cogéis textos de hace 700, 800, 900 años, los primeros textos escritos en castellano y demás, veréis que son muy diferentes a lo que, en todos los sentidos, ¿no? En léxico, en muchas cuestiones gramaticales, en muchas cuestiones que han ido cambiando y evolucionando, y eso pasa en cualquier lengua. Si vais al inglés, por ejemplo, y estudiáis inglés antiguo o anglosajón, que se llama, veréis que es mucho más porque el inglés moderno ha sufrido mucho contacto con la lengua francesa y con la lengua latina y con la lengua de los vikingos, y el sistema lingüístico inglés actual tiene muy poco que ver con lo que era el sistema lingüístico del anglosajón, que se parece más a las lenguas germánicas como el alemán o el noruego, las lenguas escandinavas, etcétera, ¿vale? Entonces, conclusión, la lengua es pura energía que va cambiando y va evolucionando con el tiempo, y una de las ramas que estudiamos los lingüistas es esa evolución que llamamos lingüística histórica, ¿vale? O historia de la lengua. Pero las lenguas no solo varían en el tiempo, sino que como resultado de esa variación en el tiempo también tenemos grandes diferencias lingüísticas a nivel geográfico. Si todos, bueno, esto ya hemos insistido varias veces, si miráis lo que es ahora mismo el planeta Tierra, en el planeta Tierra sabemos, es muy difícil contar las lenguas, de eso ya hemos hablado, pero sabemos que hay como mínimo entre 3.500 lenguas, si las quieres contar de una manera, y 7.000 y pico lenguas, si las cuentas como hace el etnólogo, como las cuentas de otra manera, y eso contando fundamentalmente las lenguas orales, y estando muy mal representadas las lenguas de signos que no están lo suficientemente bien estudiadas. La lengua de signos del etnólogo recoge unas 200 y pico,
pero casi tantas como países, ¿no? Y estados que hay, pero estoy seguro que si uno estudiara más en profundidad cuántas lenguas de signos hay en las distintas partes del mundo, seguramente aparecerían muchas más, ¿vale? Consecuencia, hay una gran diversidad también de muchas lenguas distintas. ¿Eso quién lo estudia? Una rama de la lingüística que llamamos la lingüística tipológica o la tipología lingüística, que se encarga de estudiar las lenguas según los tipos y las clases que podamos establecer, ¿vale? Hay lenguas que podemos clasificar según la genealogía, la clasificación genética, el origen de las lenguas. Eso nos entronca una vez más lo que hemos hablado de la lingüística histórica, ¿vale? Lo que hemos dicho, hay muchas familias de lenguas, casi todas las lenguas que están ahora mismo en el mundo las podemos agrupar en familias, excepto el vasco, que está ahí aislada, no podemos agruparla con nadie, y algunas otras que están así como aisladas y no sabemos exactamente de dónde vienen ni cuál es su origen, aunque hay muchas hipótesis y muchas posibles teorías, pero todas las demás lenguas las podemos agrupar en familias, ¿vale? Que me llevan a una lengua anterior, que me llega a una lengua anterior, que me llega quizá a esa única primera lengua que hablaba nuestra antecesora, la Eva mitocondrial, ¿vale? De la que hemos hablado antes. Entonces tenemos tipos de lenguas, clasificación de lenguas según su historia, según su genealogía, según su origen, ¿vale? Tenemos también clasificación de lenguas según la geografía donde se hablan, ¿vale? Zonas, lenguas de, ahí lo más fácil a la hora de hacer lenguas de África, lenguas de América, lenguas según la geografía, y es curioso porque geográficamente lenguas que han vivido en un mismo espacio geográfico durante mucho tiempo suelen tener muchas relaciones entre ellas, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, del espacio de las lenguas del Cáucaso, que es un sitio donde ha habido muchos pueblos y lenguas de muchas familias distintas, y sin embargo todas tienen algunas características comunes. O las lenguas del Báltico, la zona báltica también una gran diversidad lingüística, ahí tenemos lenguas romances como el rumano, lenguas eslavas, lenguas helénicas como el griego, el albanés, que también es indoeuropea, tenemos el húngaro también. Pues de ese contacto en los Balcanes de todas estas lenguas hay toda una serie de características que han hecho que se asemejen. Pasa algo parecido aquí en España entre el vasco, aunque sea tipológicamente una lengua totalmente distinta al español, sin embargo por el contacto que hemos tenido hay bastantes cosas. De hecho hay mucha gente que opina que el español tiene una serie de características que lo hacen único entre las lenguas romances, porque el origen del español está en una zona que estaba lindante y en contacto con la lengua vasca, ¿vale? Y eso hace que el español tenga una serie de características muy especiales, ¿vale? Hay una zona también de los países bálticos, y ahí tenemos lenguas germánicas, como las lenguas de Suecia, Dinamarca, tenemos lenguas como el estonio fino-úgricas y el finlandés, y en toda esa zona también se han desarrollado toda una serie de características que hacen que es por el espacio geográfico donde estas lenguas han estado en contacto, ¿vale? Y entonces esa clasificación de lenguas por la geografía y áreas geográficas donde ha habido procesos que han hecho que las lenguas tengan rasgos comunes y demás, eso también lo estudiamos en la lingüística esta tipológica, ¿vale? También en lingüística tipológica estudiamos lo que ya nos hemos referido aquí varias veces, es tipos de lengua según algunas de sus características lingüísticas. Por ejemplo, en fonología podemos distinguir lenguas de acento fijo frente a lenguas de acento libre. Podemos distinguir lenguas tonales frente a lenguas no tonales. Los que habéis estado en el proyecto de chino habréis visto que la lengua china es una lengua tonal, porque hace distinciones con los tonos para distinguir palabras. Ya vimos, ¿no? Ma es una cosa, ma es otra cosa, ma es otra cosa, ma es otra cosa. Y aquí Blanca se está riendo de mí, pero es algo así aproximado, ¿vale? 4 tonos distintos me dan 4 significados distintos. Prácticamente la mitad de las lenguas del mundo son tonales. Y ahora fijaos, y esto es muy interesante, y esto ha sido descubierto en los últimos 10 años o así. Da la casualidad que la mayoría de las lenguas tonales que se encuentran en el mundo se han desarrollado en zonas tropicales, en zonas de los trópicos. ¿Y por qué? Hay hipótesis. Esto es bastante interesante. Hasta hace poco no lo creíamos posible, pero parece ser que sí es cierto. En los trópicos se caracteriza porque hay más humedad en el ambiente. Si hay más humedad en el ambiente, tus cuerdas vocales están mejor lubrificadas, ¿no? Tienen más... ¿cómo?
Eso, lubricadas, están mejor lubricadas, tienen más movilidad y eso te permite jugar con los tonos, ¿sabéis? Porque el tono depende de la frecuencia del fundamental y depende del número de veces que las cuerdas vocales vibran. Para tú poder controlar eso, parece ser que en estas zonas donde hay más humedad es más fácil que se desarrollen estas lenguas tonales que te permitan tener este tipo de tonos. Entonces hay un lingüista que se llama Caleb Everett, creo que es el hijo de Daniel Everett, que ha estudiado todas estas lenguas tonales y se ha dado cuenta que la gran mayoría están en estas zonas tropicales y ha establecido esta hipótesis de cómo el clima puede influenciar los tipos de lengua que se producen. También el mismo Caleb Everett ha estudiado un tipo de sonido que se llama eyectivo, que son unos sonidos muy especiales que los hay en muy pocas lenguas del mundo porque se producen cuando tú cierras la glotis y haces subir la laringe y haces que el aire salga expulsado como si fuera una oclusiva, pero mucho más débil, y esas lenguas que tienen eyectivos, por lo que ha estudiado este hombre, parece que todas se han originado a altitudes muy grandes, y entonces el tipo de oxígeno que hay allí, la respiración, etcétera, hace que sea factible, o sea más fácil, o sea más cómodo, más útil tener este tipo de sonidos eyectivos que no los sonidos oclusivos así más normales, ¿vale? Entonces, tipos de lenguas según la fonología o según la morfología, eso ya lo vimos, recordáis las lenguas aislantes o analíticas, las lenguas aglutinantes, las lenguas polisintéticas, que serían el extremo, y las lenguas fusionantes, que serían el ejemplo del español, eso ya lo vimos, ¿no? Tipos de lenguas también según el orden de palabras de los elementos principales, ya en sintaxis, ¿no? Tenemos lenguas que son sujeto, verbo, objeto, que son muy frecuentes en las lenguas del mundo, casi el 40% de las lenguas del mundo tienen sujeto, verbo, objeto, como orden normal, ¿vale? Luego tenemos sujeto, objeto, verbo, que también tiene 40 y tantos % de lenguas que tienen sujeto, objeto, verbo. Luego tenemos un orden de palabras que ya es mucho más raro, pero hay todavía 5 o 6% de lenguas del mundo, que es verbo, verbo primero, sujeto y objeto. Por daros un ejemplo, creo que la lengua árabe clásica se construye así, con verbo, sujeto, objeto, ¿vale? Y luego tenemos otros 3 órdenes donde el sujeto y el objeto está delante del sujeto, y eso ya sí es muy raro desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de transmitir la información, y de esas hay muy poquitas, ¿vale? De las lenguas que tienen objeto, sujeto, verbo, o objeto, verbo, sujeto, o objeto, sujeto, verbo, los otros 3 tipos que me quedan, ¿vale? Esas son casi, sé que pensaba que eran casi inexistentes, pero han aparecido de cada una de ellas estudiosos que han afirmado que alguna lengua por ahí suelta, estudiada en las Amazonas, estudiada en otro tipo de sitios, Pero en cualquier caso, en todos los niveles, lo que caracteriza a las lenguas es su diversidad, y hay todas las zonas del mundo, y sobre todo las zonas del mundo que han sufrido menos este proceso de tener estados-naciones, que han sido bastante centralistas y bastante impositores en este tema de imponer una lengua estándar y una lengua nacional, etcétera. Si uno va a la realidad de la gran mayoría de los pueblos que han vivido en la Tierra casi siempre, lo que uno se encuentra es una gran diversidad, y creo que aquí lo hemos hablado alguna vez, en un país solo, que es Papúa Nueva Guinea, que ocupa solo la mitad de la isla esta que se llama Papúa Nueva Guinea. Ahí, entre las zonas del interior y las islas de alrededor, se han registrado casi 800 lenguas distintas, ¿vale? En un solo país. Luego hay países como México, que también tienen una gran diversidad lingüística, pero desgraciadamente se está perdiendo. Hay una gran diversidad lingüística también en toda África, porque es donde más tiempo se han venido hablando lenguas, hay más de 2000 lenguas en África. En todo el Pacífico, todas las lenguas que se fueron estableciendo a raíz de las malayo-polinésicas y su extensión por todas las islas del Pacífico hasta llegar a la isla de Pascua, y alguna gente dice que llegaron incluso hasta Chile y a las zonas a la zona de la Tierra del Fuego, las zonas australes, ¿vale? Todas esas lenguas, ¿vale? Todas esas áreas se han caracterizado por gran diversidad lingüística en todos los sentidos, ¿vale? También tenemos, y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, una gran diversidad dentro de una misma lengua, ¿vale? Todas las lenguas, incluso lenguas pequeñitas,
se caracterizan por tener diversidad de mucho tipo. Pensad, por ejemplo, en el español, y eso lo vais a estudiar en la rama de la lingüística que se conoce como sociolingüística, que intenta unar la sociología y la lingüística. En la sociolingüística lo que se estudia fundamentalmente es la variación. Variación, creo que lo habréis visto ya en lengua española, ¿no? Diatópica, diastrática y diafásica. Son los términos que en realidad lo que están diciendo es lo que llamamos dialectos, geográficamente, lo que llamamos las distintas cuestiones sociales, ¿no? Y lo que denominamos, o sea, que son variaciones en todos los niveles. Todos sois conscientes que en general hombres y mujeres hablan de manera distinta, personas mayores hablan distinto de la gente joven, por esta evolución que hemos estado hablando. Siempre hay este prejuicio por parte de la gente mayor y miran a los jóvenes y dicen que mal hablan estos jóvenes, ¿vale? Pero eso lo llevamos oyendo desde la época de los romanos y la época de los griegos, y si fuera verdad, pues sería un desastre la lengua. Y sin embargo, la lengua sigue sirviéndonos a todos y a las nuevas generaciones. Lo único que es natural que la gente joven hable distinto a como hablan sus abuelos. También tenemos realidades de variación de tipo social, no hablan lo mismo las distintas clases sociales, ¿vale? Gente que a lo mejor no ha podido ir a la escuela o que es de una etnia determinada, por ejemplo aquí en España los gitanos, ¿no? Los gitanos que vinieron de la India traían su propia lengua, el romaní, ¿vale? Que era una lengua indoeuropea, pero de la rama indo-irania, ¿vale? De la zona de allí de la India. Ellos la conservaron aquí en España y todavía la conservan en lugares de Europa como Rumanía y algunos otros países donde sí han mantenido esta lengua romaní. Aquí en España en el siglo XIX, con el contacto con los españoles y con la lengua española, dejaron su lengua, pero la lengua española que hablan los gitanos tiene muchos elementos que tienen como sustrato su lengua romaní, ¿vale? Y eso hace que la variante del español que hablan los gitanos sea bastante diferente a la de los payos, a los que no son gitanos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, si vais a Estados Unidos y oís hablar a la gente de color, de raza negra, tienen una variante muy distinta a lo que sería el estándar americano, la variedad del inglés que se habla en Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Hay distintas hipótesis. A esta lengua se le llama Ebonics o African American Vernacular English, ¿vale? Ese sería su nombre así técnico. Hay distintas hipótesis. Una hipótesis es que esta variedad del inglés que hablan los norteamericanos de origen africano, puede ser que viniera de una lengua originariamente criolla, un criollo que hablaban los esclavos, ¿vale? Por la situación en la que vivían. Ahora vamos a hablar, porque ese es otro de los grandes temas de la sociolingüística. En la sociolingüística estudiamos, además de la variación dentro de una lengua, el contacto entre las distintas lenguas y varios fenómenos que son muy importantes que conozcáis, ¿vale? Que yo siempre pregunto en los exámenes, por si alguien tiene que hacer examen, que son los fenómenos de la coineización y criollización. Y voy a intentar explicarlo, aunque sea en breves minutos, porque creo que es importante que entendáis estos conceptos. La coineización o nivelación lingüística es un proceso lingüístico por el que entran en contactos variedades de una misma lengua, ¿vale? Y esas variedades se homogenizan y dan lugar a algo nuevo. ¿Dónde se ha producido esta coinización o nivelación lingüística? Mirad, desde posiblemente aquí en Andalucía, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a formarse el español de Andalucía? Creo que esto ya lo he mencionado alguna vez. Cuando los árabes conquistan toda España, excepto las zonas del norte, ¿vale? Las zonas montañosas del norte, inmediatamente empieza a producirse por los reinos cristianos que de lo que sería Castilla-León, bueno, lo que luego dio Portugal, lo que sería Aragón, lo que sería, ¿vale? Todos esos reinos que había arriba, cada uno tenía una variante del romance que no era tan distinta a lo que son hoy día, que son lenguas distintas, ¿no? Como el gallego, catalán, etcétera, aragonés, asturiano,
Y al bajar hacia el sur, ¿vale? Y esa expansión de los distintos reinos, sobre todo el reino de Castilla, cuando conquistaron el sur, que había sido ocupado por los árabes durante mucho tiempo, y aquí casi todo el mundo hablaba árabe, ¿vale? Porque después de tantos siglos la gente había abandonado el latín y se había pasado al árabe. Los pobladores que vinieron del norte hablaban muchas variedades distintas de toda esta diversidad que había en el norte. Eso produjo una nivelación lingüística que seguramente, según algunos autores, es lo que dio origen a las variedades innovadoras del sur de España, ¿vale? Pero es que lo mismo pasó cuando luego los españoles fueron a América, ¿vale? A América fueron muchos pobladores, sobre todo de aquí de Andalucía, porque Sevilla era de donde partían todas las flotas y demás, pero también se produjo bastante nivelación lingüística. Si vais a Estados Unidos y veis que es una de las características que tiene el inglés de Estados Unidos comparado con el inglés de Inglaterra, es que hay muy poca variación, ¿no?, entre las distintas zonas. En Estados Unidos se puede decir que puede haber lo que sería el inglés del sur de los Estados Unidos, el inglés de Nueva Inglaterra, del noreste, y luego lo que se llama General American, que es el que ocupa casi todo desde todos el Midwest, el Medio Oeste hasta California, ¿vale? Entonces todos los norteamericanos hablan de forma muy parecida. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos se convirtió en una colonia de Inglaterra, allí llegó gente de todas partes de Inglaterra que hablaban variedades del inglés muy distintas, ¿vale? Y que hablaban también a lo mejor variedades más de Escocia, de Irlanda, y al entrar en contacto, si os dais cuenta, entras en contacto variedades que son muy distintas, se produce todo un proceso de nivelación lingüístico, que me da una variedad del inglés que es más innovadora y que tiene una serie de características que la hacen distinta, pero que todo el mundo habla más o menos igual, ¿entendéis? Este término de coinización nos viene de la época de los griegos. ¿Recordáis la koiné que se estableció cuando Alejandro Magno conquistó todo lo que era el imperio persa, ¿vale? Y conquistó también todo lo que era Egipto? Las grandes capitales de ese imperio macedónico griego hablaban un griego que se llamaba koiné, que había sido el resultado de los ejércitos de Alejandro Magno, que tenían gente con variedades del griego muy distintas, llegaron a esta nivelación lingüística, todos seguían hablando griego, pero era un griego distinto, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la koinización? Es un proceso extremo de contacto de varias variantes de una misma lengua que dan origen a una variante que está nivelada y que no tiene rasgos así muy extremos porque han desaparecido. También, mirad, si queréis entender por qué el inglés es como es y es tan distinto a las demás lenguas germánicas, ¿vale? Las demás lenguas germánicas todavía se conservan muchos casos, se conserva mucha morfología. El inglés es casi una lengua analítica, casi no tiene morfología, no tiene apenas terminaciones, tiene la S que le sirve para el plural, para la tercera persona, para el genitivo, ¿vale? Tiene la ed que le sirve para los pasados y los participios, pero de morfología prácticamente no tiene nada más. Y si miras el alemán o el neerlandés o las lenguas escandinavas, verás que la morfología es mucho más rica en todas estas lenguas. ¿Qué le pasó al inglés? Al inglés lo que le pasó es que cuando el anglosajón llegó a las Islas Británicas, que es donde hoy día se habla inglés, y desplazó a las lenguas celtas, muy pocos siglos después llegaron los vikingos. Y los vikingos traían lenguas germánicas que eran muy parecidas en las raíces y demás, pero que morfológicamente las terminaciones eran muy distintas. Y se produjo seguramente un proceso de estos de contacto lingüístico que ya implicaba varias lenguas y que algunos lingüistas han incluso descrito como criollización. Y eso, la criollización es el contacto extremo de lenguas distintas. ¿Dónde tenemos las principales lenguas criollas y dónde se ven en el mundo? Es posible que el inglés sea una lengua criolla, algunos autores que lo defienden, otros que no defienden esta teoría. Pero, ¿dónde surgen las lenguas criollas? ¿Dónde tenemos ejemplos claros de lenguas criollas? En todos aquellos lugares, sobre todo en el Caribe, ¿vale? En Caribe, en América, donde se llevaron gran cantidad de esclavos de África y esos esclavos tuvieron que convivir en sistema de plantaciones, donde había unos amos que hablaban la lengua europea y a lo mejor 100, 200 esclavos, que traían lenguas de África, ¿vale?
Entonces, cuando los esclavos intentaban aprender las lenguas de los amos, era lógico que se produjeran muchas influencias con sus lenguas africanas y se diera este proceso, entonces la criollización, el proceso de contacto masivo entre lenguas, ¿vale? Luego hay otros procesos, si uno mira el contacto inglés-español en Estados Unidos, de lo que van a hablar mañana ellas, todas las lenguas influyen unas a otras, haciéndose préstamos, haciéndose calcos semánticos, pero también pueden influirse unas a otras. Si tú eres bilingüe, puedes estar haciendo cambios de código constantemente, lo que se llama code switching en inglés o cambio de código en español, ¿vale? Eso nos puede dar lugar a lo que llamamos Spanglish y algunos tipos de realidades. Todo eso es producto del contacto de lenguas, que ya os digo que lo estudia la sociolingüística, ¿vale? Eso sería otro gran aspecto de la variedad, ¿vale? Entonces, las lenguas varían en el tiempo, en la lingüística histórica que hemos hablado, en el espacio, todas las lenguas que tenemos, e incluso dentro de una lengua, desde el punto de vista sociolingüístico, las lenguas varían enormemente unas con otras y están constantemente en contacto, y sobre todo la gente que es bilingüe puede hacer muchos fenómenos de contacto y de trasvase de unas lenguas a otras, ¿vale? Y es lo que pasa aquí en España cuando hemos hablado, por ejemplo, de la situación en Cataluña o la situación en el País Vasco, ¿vale? La gente usa las dos lenguas, o la situación en Estados Unidos con el Spanglish, ¿no? Los latinos que viven en Estados Unidos, que por prestigio y por necesidad tienen que aprender el inglés, su inglés y su español tienen bastante influencia uno en el otro, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos todo lo que es la variación lingüística así en general. Nos quedaría una gran rama que no creo que vayamos a tener tiempo de estudiar, pero alguno de vosotros lo está haciendo en los proyectos y si queréis traerlo aquí, es lo que sería la lingüística, la lengua en el ser humano, la psicología. La psicología y la lingüística nos dan como resultado la psicolingüística, ¿vale? Y esa es la variación individual, cada uno tenemos nuestra propia lengua, que está en nuestro cerebro, sin duda alguna, ¿no? Y ahí, ¿qué se estudia la psicolingüística? Simplemente lo voy a esbozar y vamos a terminar ya. En psicolingüística se estudian tres grandes ramas, ¿vale? Podemos decir. Una que tiene que ver con todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural por parte de los seres humanos, lo que es la percepción del habla, lo que sería la comprensión del lenguaje, la comprensión, y luego todo lo que tiene que ver con la producción del habla y todos los fenómenos que se da, esto que hemos visto de los lapsus linguae y todo este tipo de fenómenos, lo estudiaría ahí la psicolingüística. La psicolingüística tiene una gran rama que llamamos neurolingüística. Si alguno hacéis el MOOC este que he recomendado, Miracles of Human Language, tiene todo un capítulo, toda una sesión sobre neurolingüística. ¿Qué será la neurolingüística? El estudio de la relación entre cerebro y lenguaje. Hoy día sabemos que nuestro lenguaje está en nuestro cerebro, pero sabemos muy poco del cerebro y sabemos muy poco de cómo está. Hay muchas teorías pero en realidad todavía nos falta por conocer. Sí se cree que el lenguaje, lo dominante del lenguaje está en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el lingüístico, matemático, lógico, mientras que el derecho es el creativo, pero en el derecho sí habría aspectos lingüísticos como todo lo que sería la interpretación de las cuestiones pragmáticas, del humor, de la ironía, de las metáforas y del lenguaje no literal, ¿vale? Sí sabemos también que en este hemisferio izquierdo tenemos 4 lóbulos, que serían el occipital, el frontal, el temporal y el parietal, y que lo que serían las áreas principales del lenguaje, o que tradicionalmente se han considerado más importantes del lenguaje, porque si había algún daño en el hemisferio izquierdo en esas áreas, había problemas serios de producción del lenguaje o compresión del lenguaje, que serían el área de Broca, que está en el lóbulo frontal, o el área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal. Si yo tengo un daño en el área de Wernicke, va a quedar muy dañada mi capacidad de comprender el lenguaje, pero soy capaz de hablarlo, no, sin mucho sentido porque no lo comprendo, pero soy capaz de hablar y de hablar con fluidez, ¿vale? Si tengo un daño en el área frontal, en la zona que llamamos de Broca, que está muy cerca de la zona motora, de donde movemos las manos y donde movemos los articuladores, y muy cerca de la zona de sensaciones y de percepción, etc., en esa zona motora
y que tiene que ver con el habla, si yo tengo un daño ahí, tengo lo que se llama afasia de Broca, que hace que mi producción del habla esté muy dañado. Todo este tema de las afasias os recomiendo realmente que lo miréis de la neurolingüística porque es realmente fascinante. Y la última y tercera rama de la psicolingüística es una de las que estáis haciendo en los proyectos, creo, que es la de adquisición del lenguaje como primera lengua. Todos los seres humanos hemos llegado a tener nuestro lenguaje en nuestro cerebro porque hemos sufrido un proceso de adquisición, ¿vale? Un proceso de adquisición, hemos nacido a un mundo donde había seres como nosotros que hablaban una lengua o varias lenguas. Si hemos tenido la suerte de estar en un entorno con varias lenguas, pues nos hemos hecho bilingües o plurilingües. Si hemos tenido la mala suerte de estar en un lugar monolingüe como aquí, pues solo hemos aprendido una lengua y nos hemos convertido en monolingües, pero todos hemos pasado una serie de procesos y etapas a la hora de adquirir este lenguaje. Y lo que hace la rama de la psicolingüística, que llamamos adquisición del lenguaje, es el estudio de todo ese enorme y complejo proceso que seguimos a la hora de adquirir un lenguaje. Y ahí, igual que en otras muchas cosas, los lingüistas no nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Y tenemos hipótesis, teorías que van desde la hipótesis defendida por Chomsky de que el lenguaje es fundamentalmente innato, y lo que es la gramática universal y lo esencial en el lenguaje, nacemos con él y que esto que recibimos del exterior es lo menos importante, ¿vale? Aunque es lo que nos va a permitir desarrollar cada uno nuestra lengua, pero lo más importante son esas estructuras que se han producido a través de la evolución, ¿vale? A la gente más funcionalista y demás que te diría que no, que el lenguaje es fundamentalmente cultural, que eso sería otro gran debate que podíamos tener, ¿no? Ya en cierto modo lo tuvimos en parte con lo de la hipótesis Sapir-Whorf, ¿no? Y que cada cultura ha desarrollado un lenguaje totalmente distinto y que depende de dónde estés, pues vas a tener un tipo de cognición y de pensamiento y de lenguaje que es totalmente distinto porque depende de tu cultura y no depende de... Innato solo son ciertos tipos de características generales que no dependen del lenguaje. Está claro que es innato que tenemos visión y audición, que las necesitamos para poder usar las lenguas orales, que por eso los sordos que no tienen audición pues han desarrollado lenguas visuales, ¿vale? Está claro que tenemos memoria, tenemos atención, tenemos toda una serie de capacidades cognitivas que usamos para sacar las regularidades de nuestro entorno y poder construir nuestra lengua, ¿vale? Pero no hay nada innato con lo que nazcamos que tenga que ver con el lenguaje. Eso opinaría los que dirían que el lenguaje es casi enteramente cultural y muy poco biológico. Los chomskianos dirían que lo esencial del lenguaje es biológico y nos viene como herencia de la evolución, ¿vale? Pues todas estas ramas de las que he hablado hoy son grandes mundos, ¿vale? En esta primera clase de introducción a la lingüística pues vemos simplemente algo muy superficial, pero os animo a que si os interesa, algunos de vosotros lo estáis haciendo ya en los proyectos, profundicéis en ellas e intentéis estudiar tanto la psicolingüística así más tradicional de comprensión y producción del habla, como la neurolingüística o esta rama de la adquisición del lenguaje. Nada, y con esto terminamos todo lo que tiene que ver con esta macrolingüística, excluido lo que es la lingüística aplicada, que terminaremos de verlo seguramente la semana que viene con las ramas emergentes y hacia dónde va la lingüística, en mi opinión, ¿vale?